Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura, Córdoba, Veracruz. Teoría e historia de la arquitectura hasta el siglo XIV. La invención de la arquitectura de las cavernas a las ciudades. El temprano respeto que sintió el hombre por los muertos, expresión de fascinación por sí mismo, con sus poderosas imágenes de fantasía diurna y sueño nocturno, tal vez fue lo que le impulsó a buscar al principio un lugar de reunión fijo y más adelante un asentamiento permanente. En medio del desasosegado errar del hombre del Paleolítico, los muertos fueron los primeros en tener un alojamiento permanente, una caverna, un túmulo señalado con un montón de piedras, un montículo colectivo. La vida urbana abarca el espacio histórico comprendido entre los primeros túmulos funerarios para los muertos primitivos y el cementerio final, la necrópolis, en el cual una civilización tras otra han ido encontrando su fin. La arquitectura es cobijo, pero también es un símbolo y una forma de comunicación. La arquitectura es una representación física del pensamiento y la ambición del hombre, una crónica de las creencias y valores de la cultura que la produce. Descubrir que lo que construimos está conformado solo parcialmente por la necesidad de satisfacer un uso funcional, por lo que parece desde la noche de los tiempos, la arquitectura ha sido concebida siempre como un símbolo de las creencias comunitarias. La arquitectura satisface las necesidades, tanto psicológicas como fisiológicas, de la familia humana. Se estima que los primeros humanoides hicieron su aparición hace unos 5 millones de años en África Central. El primer antecesor del hombre del que se tiene noticia, el primate del género Australopithecus, adoptó probablemente la postura erecta, usó herramientas líticas sencillas y con más seguridad de madera, aunque estas últimas hayan desaparecido sin dejar huella. Hace aproximadamente 1 millón de años apareció una segunda especie de humanoide, que al parecer vivió junto al Australopithecus, el Homo habilis. El Homo habilis se desplazó desde África Central hacia el norte, obtuvo el fuego por medios naturales e inventó el hogar. Un descubrimiento científico de particular importancia, realizado en una cueva en L'Escale, Francia, es el de los restos de un fuego que debió ser encendido hace unos 750.000 años y es el hogar más antiguo que se conoce. Cuando el Homo erectus se desplazó hacia los climas europeos, menos benignos, se vio obligado a encontrar o construirse su propio cobijo. En octubre de 1965, el antropólogo Henri de Lumley, conocedor de que en una determinada zona de la costa mediterránea de Niza, en Francia, se habían hallado restos de herramientas del Paleolítico, estaba observando atentamente unas excavaciones que se estaban realizando en unos bancales para construir unos edificios. Al detectar que aparecían nuevas herramientas, ordenó parar las obras con objeto de permitir realizar una excavación arqueológica intensiva. Descubrieron lo que resultó ser un campamento de primavera de un grupo de Homo erectus cazadores. En este yacimiento, conocido desde entonces como Terra Mata, que significa tierra amada en latín, se hallaron los restos de la morada artificial más antigua que se conoce, lo que podríamos llamar la primera arquitectura. Se encontraron restos de 31 cabañas, 11 de las cuales se construían año tras año en el mismo lugar. El siguiente antepasado del hombre, el Homo erectus, apareció hace 1.6 millones de años, a finales de la primera era glacial, la glaciación del Danubio, y resistió los rigores de las siguientes grandes glaciaciones. Al producirse la recesión de la glaciación Gunz, el Homo erectus se dispersó desde África Central y a lo largo de la costa africana mediterránea, hacia Europa, la India y las islas indonesias. Durante la cuarta era glacial, la llamada glaciación Riss, hace unos 350.000 a 225.000 años, el Homo erectus fue reemplazado gradualmente por una especie arcaica del Homo sapiens. Más adelante, durante el periodo interglacial, comprendido entre las glaciaciones Riss y Gunn,
Hace unos 100.000 años aparecieron otras especies, el Homo sapiens neanderthalis o llamado hombre de Neandertal, así llamado porque sus primeros restos fueron hallados en 1856 en el Valle Tal Neander en Alemania. El hombre de Neandertal se dispersó por el norte de África, Europa y el Oriente Próximo. Por lo que parece, los hombres de Neandertal debieron vivir en su mayoría en cavernas. Sin embargo, a través de las sepulturas se ha podido conocer bastante sobre su existencia comunitaria y algo también sobre su concepto de la vida. El hombre de Neandertal desapareció hace unos 40.000 años, a mediados de la última era glacial. Su sustituto fue el hombre actual, el Homo sapiens. El hombre de Cro-Magnon perfeccionó diversas técnicas en la fabricación de herramientas, lo que ha permitido establecer una división en una serie de etapas o culturas que se sucedieron rápidamente. Este conjunto de etapas constituye el periodo llamado Paleolítico Superior o Antigua Edad de Piedra. En Europa se ha ido descubriendo una serie de asentamientos del primer Homo sapiens. Los de Europa Oriental muestran una tipología de morada bastante uniforme, de planta circular y de forma posiblemente abombada o tal vez cónica, con un armazón de madera recubierto presumiblemente con pieles de animales. La base de la choza típica solía estar reforzada perimetralmente por medio de grandes huesos, calaveras de mamut. Los hombres de Cro-Magnon, nuestros abuelos Homo sapiens, también celebraban unos elaborados ritos funerarios para enterrar a sus muertos, a juzgar por las trabajadas alhajas y alabatorios de marfil y los utensilios con los que eran inhumados. En algunas zonas persistieron las antiguas tradiciones de agrupación y caza, como indican los restos del asentamiento encontrado en Lepenskivir, Serbia, en la región de los desfiladeros del Danubio, conocida como Puertas de Hierro, que data aproximadamente entre el 5000 y el 4600 a.C. El asentamiento, que constituye el núcleo de población más antiguo de Europa conocido hasta el momento, está formada por una serie de 40 chozas de planta trapezoidal, emplazadas junto al río. Su técnica constructiva no difiere mucho de la empleada por el Homo erectus en Terra Mata, pues constituye una empalizada de ramas a cada lado de la casa sostenida por un poste central. Hacia el año 8000 a.C., o hace unos 10.000 años, se vivió un nuevo periodo de desglaciación, produciéndose una transformación en el duro clima europeo. La tundra y las estepas fueron reemplazadas gradualmente por exuberantes bosques. Había empezado una nueva era, el periodo neolítico o la nueva edad de piedra, y el ser humano se fue haciendo paulatinamente sedentario, construyendo asentamientos permanentes. En algunas zonas persistieron las antiguas tradiciones de agrupación y caza, como indican los restos del asentamiento encontrado en Lepenskivir, Serbia, en la región de los desfiladeros del Danubio, conocida como Puertas de Hierro, que data aproximadamente de entre el 5000 y el 4600 a.C. La evidencia que se tiene de que en esas primitivas comunidades existió una división y especialización del trabajo sugiere la existencia de una estructura social compleja. Es difícil precisar si esos grupos tenían una organización igualitaria o si había unas familias predominantes. Los vestigios de sus construcciones revelan claramente una voluntad comunal y una capacidad para dedicar unas energías sustanciales al proceso constructivo. Se inventó la arquitectura en piedra, de tal manera de lo que anteriormente precisaba de uno o dos individuos para levantar una choza de estructura de madera en un día o dos, ahora ocupaba auténticos equipos de trabajadores que dedicaban todas sus energías a extraer de la tierra grandes megalitos. La construcción propiamente dicha podía durar semanas, meses o años. Las primeras construcciones megalíticas fueron los menhires, que consisten en una piedra larga hincada verticalmente en el suelo, algunas veces
aparecen formaciones de menhires dispuestos en círculo o en filas paralelas, señalando un área determinada para la realización de algún rito cuyo significado preciso desconocemos por el momento. Tales formaciones megalíticas, las más abundantes de todas las construcciones primitivas en piedra, aparecen con mayor frecuencia en el norte de Europa, aunque las más antiguas parecen ser las de Bretaña francesa. No se ha esclarecido cómo pudo ser la parte superior de estos templos, pero es posible que sus cubiertas tuvieron estructuras de vigas y cabios de madera. En el norte de Europa también se construyeron edificios techados, el más sencillo de los cuales es el dolmen. Consiste en una gran losa de piedra por cubierta sostenida por otras varias hincadas verticalmente en el suelo. Teniendo en cuenta las herramientas, huesos y otros restos hallados en el interior de algunos de ellos, se supone que los dólmenes fueron construidos con fines funerarios y recubiertos con montículos de tierra, los cuales, según esta teoría, habrían desaparecido como fruto de la erosión. En la imagen se puede observar la tumba de New Grange, cerca de Dublín, del 3100 a.C., la planta y la sección, y el túnel de entrada a esta tumba con una ligera pendiente ascendente y un pequeño codo intermedio. Estaba dispuesto de tal manera que en el solsticio de invierno el sol penetraba hasta el fondo de la cámara mortuoria abovedada. De todas las construcciones megalíticas prehistóricas, la más conocida es sin duda Stonehenge, en la planicie cretácea de Salisbury, no lejos de la ciudad de Salisbury en Inglaterra. Estrictamente hablando, en realidad hay tres, ya que el conjunto fue construido fundamentalmente en tres fases, durante un periodo total de más de 1200 años, por sucesivas generaciones de varios grupos humanos distintos que habitaban en la zona. Otras alineaciones del conjunto sugieren que Stonehenge pudo usarse para estudiar las fases de la Luna y otros fenómenos astronómicos. Pero tal como demuestra el descubrimiento de los restos de otra enorme estructura redonda similar, sin duda Stonehenge pudo haber servido a una función meramente astronómica. Pero dado lo cuidadoso y trabajoso de su construcción, también cabe atribuirle la función de expresión de una identidad tribal, de alianza social, de símbolo de determinación comunal. Resulta significativo que se emplearan unos esfuerzos tan prodigiosos como los que se requieren para la construcción en piedra solo para construir moradas para los muertos y monumentos sagrados. Las casas de los obreros que construyeron los dólmenes, los túmulos funerarios y Stonehenge desaparecieron hace muchos años sin dejar rastro. Sin embargo, nos han llegado notables vestigios de al menos un poblado construido hacia el 2500 años antes de Cristo y abandonado hacia el 1500 antes de Cristo. Se trata de Skara Brae, ubicado en el marco rocoso y áspero de las Islas Orcadas al norte de Escocia. Su descubrimiento fue accidental cuando en 1850 una fuerte tormenta se llevó la arena que había cubierto el poblado durante más de 3000 años. Las casas fueron construidas casi completamente en piedra, con estanterías, mesas y camas de piedra. De ahí que el estado de conservación del poblado sea magnífico, permitiéndonos atisbar cómo era la vida cotidiana de esas gentes del Neolítico. La sedentarización condujo a la construcción de viviendas permanentes junto a los campos de labor, lo que redundó en unos edificios más sólidos. Además, a medida que los poblados y ciudades crecían en número y tamaño, la organización social se fue haciendo más y más compleja, requiriendo de una tipología edilicia más variada. En realidad, la civilización moderna ha aportado muy pocas novedades a los tipos básicos de edificios que surgieron a raíz de las necesidades generadas durante la era neolítica, a saber, casas, edificios gubernamentales y cívicos y edificios religiosos.
Como consecuencia de la plantación de semillas, después de las cosechas había que almacenar el grano. Por lo tanto, se precisaba de unos recipientes que resistiesen bien la humedad y el ataque de los insectos y roedores. De ahí el desarrollo de la industria de la alfarería doméstica. Todavía mayor importancia tuvo la necesidad de crear algún medio de registro permanente de las decisiones comunales y de anotar las ventas de grano al fiado. En el amplio valle regado por los meandros de los ríos Tigris y Éufrates, al que los griegos llamaron Mesopotamia, tierra entre dos ríos, la escritura se desarrolló como un sistema complementario e incluso sustitutivo de los medios tradicionales de transmisión de la memoria humana. La danza y la canción ritual principalmente hacia el año 6500 a.C. Por carecer el país de piedra y escasear la madera, la arquitectura urbana de estas primeras ciudades usó como materiales de construcción el adobe o ladrillo crudo, secado al sol y unido con mortero de arcilla, y el ladrillo cocido tomado ordinariamente como betún. En la ciudad sumeria de Uruk, en el emplazamiento del actual Huarca, el templo blanco, así llamado por los arqueólogos por el color del enlucido que recubría su gran sala interior, fue construido entre los años 3500 y 3000 a.C. y es uno de los primeros ejemplos de zigurat coronado por un templo. La planta de este templo es muy similar a la que aparece grabada en una estatua decapitada del Patesi Gudea llamado el arquitecto de la regla. El zigurat, dedicado al dios de la luna en la ciudad sumeria de Ur, erigido aproximadamente entre los años 2113 y 2006 a.C. por el rey Ur-Nammu, ilustra sobre el desarrollo de esta tipología durante el periodo sumerio. El conjunto es una sólida masa de barro, el interior de ladrillos de barro blando y las fachadas recubiertas con una capa de más de 2 metros de espesor de ladrillos cocidos asentados con betún. Se accede a ellas mediante un complicado sistema de amplias escaleras rectas. El conjunto está rematado por el templo situado en la cúspide. Lo que hoy nos puede parecer unas simples chozas como las de Terramata fueron en realidad los principios de la arquitectura, ya que en esas sencillas cabañas señalaron el inicio de la configuración deliberada del lugar donde vivir. El paso siguiente a la mejora en la tecnología de construcción de la vivienda fue la ampliación de los asentamientos humanos, lo cual solo pudo ser posible gracias a la agricultura. Las casas se agruparon para formar los primeros poblados, después aldeas y más tarde ciudades. El resultado inevitable fue el desarrollo de la escritura, que hizo posible transmitir el pensamiento y la memoria del hombre de generación en generación mediante un código de símbolos fijos.